Buenas tardes, aquí de nuevo. Esta es la segunda parte y conclusión del vídeo anterior que trataba, cuyo título llevaba, mejor dicho, advertencia contra la ansiedad y la avaricia. Quiero se puede decir regalar, presentar, ofrecer esta segunda parte del vídeo. La quiero dedicar, mejor dicho, especialmente a mis hermanos unitarios monoteístas, que en la actualidad tengo afinidad con ellos y con los que más contacto por los medios audiovisuales y las páginas sociales. En primer lugar, quiero poner a mi hermano Francisco Clares Barranco, que lo considero mi mentor desde hace unos meses atrás, al estimado hermano Guillermo Pérez, Hernán Palacios de Colombia, a la hermana Janet Beliz y también a otros hermanos que se puedan sentir aludidos y estén en comunión fraternal con nosotros, con nuestra creencia bíblica, unitaria, monoteísta, restitución del cristianismo original. Y muy especialmente también a un conocido de hace ya unos años, aquí en un barrio al lado mío, un buen amigo y compañero también en la fe, llamado Emiliano, y la barriada se llama, está aquí un poquito más arriba, donde voy a pasear con mi perro, Terramelar, de aquí cerca de Burjasot, donde nosotros vivimos. Bien, esta es la segunda parte del vídeo anterior, como reitero. Advertencia contra la ansiedad y la avaricia. Sin consultar por ahora en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, yo personalmente me atrevo a tratar de explicarme pues en mi propio lenguaje y experiencia personal durante todos mis años de fe en nuestro Señor Jesús Cristo y en el Padre Eterno, en la Biblia, ese libro, ese conjunto de libros que contienen y dan testimonio, sí, de la palabra de Dios, porque no toda la Biblia es la palabra de Dios, mal que le pese a alguno, lo siento por ellos. Sí, bien, como yo entiendo, ansiedad y avaricia. Y he llegado a esta conclusión, que ansiedad es estar ansioso, naturalmente, la misma palabra lo dice, estar impaciente, desconfiado, sospechando de todos, incluso de uno mismo también. Es verdad, ¿eh? Miedo, pavor, terror, estar muy temeroso, pues no pudiendo conciliar el sueño, ese descanso maravilloso y reparador, de no encontrar, mediante este estado de ansiedad, la paz verdadera de Dios y la paz con otros. Pues como dice el refranero español, se cree el ladrón que todos son de la misma condición. El que me escuche, entienda. La persona ansiosa, pues que vive en ese estado de perpetua ansiedad, se vuelve ambicioso y egocéntrico. Se vuelve mala persona. Sí, se vuelve mala persona. Además de peligrosa y enfermiza, neurótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es natural, les voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
sobre la palabra ansiedad. No me estoy inventando nada, amigos, hermanos. En el punto número 1 dice que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, una extrema inseguridad. Todo esto lo he dicho anteriormente en mis propias palabras. Punto número 2. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas enfermedades del nivel neurótico o neurosis. Leo de nuevo para entrar en materia. De la Biblia latinoamericana, Filipenses 4, 6 y 7. Dice: como hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo, podemos realmente vivir en este estado de ansiedad, la cual también nos puede, de hecho, arrastrar a la avaricia y a la ambición desmedida, etc. Tomen ustedes buena nota, por favor. Esto es más serio de lo que nos parece a nosotros. No nos podemos tomar a broma estas cosas. Filipenses 4, 6 y 7. Nada debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañado de sus oraciones y súplicas, con un corazón agradecido. Porque entonces la paz de Dios que sobrepasa, que desborda todo conocimiento, toda inteligencia humana, guardará en buen depósito nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Bendito sea el nombre del Padre Eterno y en el nombre de Jesús. Porque en una ocasión dijo Jesús a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo. No se turben vuestros corazones, porque mi paz yo no la doy como el mundo la da. La paz de este mundo son las algarrobas. Porque la paz no es ausencia de guerra, pero sí que hay una guerra emocional en los ansiosos, una guerra emocional y espiritual en las mentes humanas, pues que le siguen dando la espalda al Dios Todopoderoso. Y Jesús nos dice de nuevo: confiad, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo siempre tendréis aflicción personal y colectiva. Es la dicotomía o la paradoja de la vida humana. Pero las algarrobas son para los cerdos, y la paz y la armonía para los hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús. A menos que seas un mero religioso formalista y santurrón, nunca llegas a alcanzar la paz de Dios, porque la buscas en los placeres de este mundo, los placeres de la carne y del sistema hedonista, narcisista, del príncipe de las tinieblas, Satanás. El Señor lo reprenda. Recuerdo años atrás una chica de Chile, que pudiera haber sido mi esposa en la actualidad, pero nunca llegó a serlo. Alguien me dijo en una ocasión: la paz es como la sonrisa de un niño que crece en el tiempo. La paz es como la sonrisa de un niño que crece en el tiempo.
Por eso el reino de los cielos es de los niños, de los tales, dijo el Señor a sus discípulos. No se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de los niños, que tienen corazón de niño, espíritu de niño, confían plenamente como niños en Abba, Padre, Abba Kadosh, Padre Santo, el Dios Todopoderoso. Algo debe estar mal en nuestras vidas personales si no tenemos paz interior, por causa de nuestro estado de ansiedad que nos vuelve paranoicos y visceralmente avariciosos, ambiciosos, peligrosos, violentos. Les voy a leer Santiago 4, del 1 al 12. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Tomen nota, Tito 3:9, Romanos 7:23. Versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Tengamos en cuenta eso, ¿eh? Son envidiosos y no pueden obtener. La avaricia no los deja vivir tranquilos. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen, porque no piden. Porque hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Santiago 5:6. Porque piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus deleites, en sus placeres, pero no buscando la gloria del Padre, que es el que nos da todo buen regalo, toda buena dádiva. Primera de Juan 3:22. Yo los he leído, pero quiero que ustedes también lo lean. Primera de Juan 3:22. Tomen buena nota, por favor. La Biblia nos advierte constantemente contra la ansiedad y la avaricia, o almas adúlteras, infieles, poronomos. Poronomos es una palabra griega que quiere decir hombres apartados o fuera o dándole la espalda a la ley de Dios. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Romanos 8:7. Mateo 6:24. Romanos 8:7, Mateo 6:24. Algunos textos voy a leer, pero trabajen ustedes también en su vida interior. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Primera de Corintios 6:10. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora dentro de nosotros. Romanos 8:11. Pero tomen nota de Primera de Corintios 6:10. ¿De acuerdo? Porque Dios, en el versículo 6, seguimos en Santiago 4, pero Él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los sencillos, a los humildes, a los que se hacen como niños para poder entrar en el reino de Dios. Salmo 138:6. Soberbios, ansiosos, avariciosos, sin misericordia, avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, contumaces y rebeldes, sin afecto natural. Apártate de ellos, nos dice el Señor en su palabra. Y dada esta situación, lo que tenemos que hacer es, como dice el versículo 7,
para no caer en avaricia y en ansiedad, la avaricia y la ansiedad de este mundo de pecado. Por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues, al diablo que nos quiere destruir. Si nos sujetamos a Dios, el diablo huirá de ustedes. Primera de Pedro 5:6. Sigamos tomando notas, por favor. Y acérquense a Dios, y Él se acercará a nosotros, a ustedes. Primero tenemos que acercarnos a Dios, y entonces Dios se acercará a nosotros, por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Limpien sus manos, pecadores. Y ustedes, los que tienen doble ánimo, o sea, que dudan, purifiquemos nuestros corazones. Y con relación a este verso 8, tengo estos textos. Segunda de Crónicas 15:2, Segunda de Crónicas 15:2, Libro de Job, capítulo 17:9, Juan 3:19-21, que lo leeré, y Mateo 7:21-23. Este texto lo conocen mucha gente, pero hacemos un verdadero sondeo, porque no basta con decir yo creo, sino que tenemos que practicar. No solamente hablar en el nombre de Jesús, sino que Jesús se refleje en nuestras vidas diarias, teniendo la paz de Dios, y lo que único debemos ambicionar es buscar el reino de Dios y justicia y sujetarnos a su bendita voluntad. Les voy a leer, como he dicho anteriormente, Juan 3:19 al 21. Voy a leer de la Reina Valera. Juan 3:19 al 21 dice esto, hermanos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas, reprendidas, para que puedan cambiar. No quieren cambiar, les gusta vivir en este sistema, dándole la espalda a Dios. Poronomos, recuerden la palabra, hombres apartados de la ley de Dios. Mas el que practica la verdad va a la luz. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, como dice el libro de Santiago, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Hermoso, ¿verdad? Pues llegados a este punto del estudio que estamos presentando, se habrán percatado fehacientemente que la ansiedad es prima hermana de la avaricia humana, que mezclada ansiedad y avaricia es como una bomba de relojería, que en mano de las personas de esta naturaleza humana de pecado es mejor que nos alejemos de ella lo más rápidamente posible. El versículo 9 de Santiago, capítulo 4. Aflíjanse, no se escondan en las tinieblas, acérquense a Dios, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, como dice el libro de Romanos, porque la tristeza, según Dios, es para arrepentimiento y reconciliación y recibir la paz de Dios. Los lamentos,
Los lloriqueos de este mundo es pura demagogia. Apártate de estas cosas, amigo, hermano, que no nos conviene. Humíllense en la presencia del Señor y Él nos exaltará. Tomen nota de Nehemías 8:9 y con respecto al versículo 10 de Santiago: humíllense en la presencia del Señor y Él nos exaltará, en Job 5:11. Os invito a que leamos profundamente la historia de Job. Es maravillosa y dolorosa a la vez. Pero como decía Pablo, que esta leve tribulación momentánea no es nada comparada con la gloria que se va a manifestar cuando nuestro Señor Jesucristo baje en la gloria del Padre a gobernar las naciones. Los carnales, mundanos, materialistas y sensuales solo están interesados en su propia gloria, hedonista, narcisista, amadores de sí mismo, como he dicho anteriormente, que la gente los alabe, como hacían los fariseos, tocaban campanilla en las esquinas cuando daban limosna. Que tu limosna sea en secreto, lo mismo que tu oración, dice el Señor. Y Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No hagas alarde ni propaganda de los misterios de Dios. Es muy peligroso. Dios me libre, Dios nos libre de hacer mercadería, comercio con la palabra de Dios. Porque esta gente ya tiene su propia recompensa. Advertencia contra la ansiedad y la avaricia. El versículo 11 del capítulo 4 de Santiago es muy interesante y no nos podemos dar el lujo de retorcerlo, por favor. Yo voy a tratar de explicarme. Dice el 11: hermanos, no hablen mal los unos de los otros, porque el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Con respecto a este versículo, lean por favor Santiago 1:16. Yo he hecho una pequeña reflexión. Primeramente, no debemos hacer juicios temerarios. No debemos levantar falsos testimonios. Todo eso es juzgar. No debemos prejuzgar a nadie por sus apariencias, por sus palabras. Examinaos unos a otros. Examinemos todo con justo juicio, porque no debemos condenar a nadie. No debemos faltar al respeto, insultar, denigrar, maldecir, despreciar, reírnos, mofarnos de nadie, ni dentro ni fuera del círculo de la hermandad de los hermanos en Cristo Jesús. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice el libro de Filipenses. El Señor está cerca. Pero también debemos examinar todos los espíritus si verdaderamente son de Dios. Es decir, que nuestro juzgar cristiano es sopesar, examinar, valorar, estudiar, observar críticamente, sanamente, con buen escrutinio, sano juicio, sentido común, una lógica correcta y entendimiento para saber y poder actuar en consonancia y en consecuencia con lo que estamos viendo, sintiendo, creyendo y examinando y tratando de aceptar como correcto, sean cosas, personas o enseñanzas que vengan hablando en el nombre de Dios. Porque como decía Pablo,
Yo no temo el juicio de los hombres. Y también nos decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdad, porque muchos falsos hermanos andan alrededor nuestro. Eso me recuerda a 2 de Corintios 11:26. Los sufrimientos del apóstol Pablo, y al final del texto dice, y rodeado también de falsos hermanos. 2 de Corintios 11:26. Es un texto muy revelador, porque solamente hay un legislador y juez, nos dice el versículo 12, que es poderoso para salvar o para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas injustamente a tu prójimo y no juzga con el justo juicio y el rasero de la palabra de Dios? Isaías 33:22. Esta palabra juzgar es muy fácil de manipular, sacarla de su contexto, y parece que se utiliza en demasía en los círculos religiosos cristianos. Lo sé por propia experiencia. Pues como una especie de escudo protector, pues a favor de esos falsos líderes, pastores, maestros, falsos apóstoles, pues como un derecho de pernada, inmunidad religiosa diplomática, para que estos puedan obrar a su antojo impunemente, sin que nadie los examine, los juzgue bíblicamente, conforme al mandamiento justo del Dios Altísimo, que Él precisamente los condena por falsos, por impostores de la verdad, una vez dada a los santos, Judas 3. Contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Porque basta a estos decir, soy el ungido de Jehová, y ya, con esta coletilla, pues puede tener inmunidad. No toquen al ungido. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto. Ya estamos terminando y me queda poco tiempo del grabador. Bueno, con esto que acabo de decir, la ansiedad ha pasado a ser avaricia, ambición de poder, castradores de almas incautas, manipuladores de masa, sistema elitista, arbitrariedad, prepotencia, arrogancia, culto a la personalidad, hedonismo, narcisismo, etc. Lean 1 de Pedro 5:8, 1 de Juan 5:19, que se me está acabando el tiempo, y 1 de Juan 2:15 al 17, y Filipenses 4:4 al 9. Estas últimas notas no se las puedo decir, pues igual haré un comentario debajo. Bien, hermanos, pues espero que haya sido de su agrado este segundo vídeo sobre la avaricia y la ansiedad. Amén.